Seguimos adelante acá en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto a Andrés Scagliola, es el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, activista por la diversidad sexual. Scagliola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gran gusto. Bueno, tenemos algunos temas para considerar, por ejemplo, lo que fue la postergación hasta las primeras sesiones de abril de la ley, del proyecto de ley de matrimonio igualitario. Usted ya ha manifestado cierta decepción, Andrés, con este tema. Sí, ese fue el primer sentimiento que creo que a todas las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans de Uruguay nos embargó, ¿no? Una cierta decepción, una cierta tristeza por la postergación. Se dirá, bueno, hace mucho tiempo que venimos esperando por una ley de este tipo, pueden esperar 4 meses más, pero cuando nos parece que esa postergación es injustificada, entonces es que manifestamos esto. ¿Y los argumentos, Scagliola, que se exhibieron para esta postergación? Bueno, yo creo que los argumentos que exhibe la oposición en términos de falta de estudio hablan por sí solos, es decir, hablan de la oposición. Hace 2 años que venimos debatiendo este tema, hace 2 años que está en sede parlamentaria. La Cámara de Diputados hizo un trabajo súper extenso a nivel de la comisión y después un debate que vimos todos en directo y que realmente fue muy importante. Entonces, aducir ahora de que no hay tiempo, no hubo tiempo para el estudio, me parece que es improcedente. Ese argumento permeó hacia la oposición, hacia el oficialismo, al Frente Amplio, que toma esa inquietud y a la luz de los hechos a la oposición le fue bien. Bueno, yo creo que el Frente Amplio, en aras precisamente de tener una actitud de amplitud para con la oposición, de alguna manera se abrió a esta propuesta. De todas maneras, en lo personal y algo de lo que conversábamos ayer a través de las redes sociales y después frente al registro civil, sí, junto con Ovejas Negras y el resto del movimiento de la diversidad sexual, es que una vez que entró en el orden del día de la Cámara de Senadores, precipitarse a postergarlo a abril era improcedente. Bueno, allí había también una sensación de que había que administrar de otra forma las expectativas, porque había mucha gente en las barras, hubo personas que llegaron desde el extranjero además para acompañar esta iniciativa. Yo creo que el Frente Amplio, y así lo dije en algún tuit y en alguna publicación en Facebook, tiene que examinar su relación con los movimientos sociales. Acá hay un movimiento social muy importante, es uno de los que organiza una de las 2 grandes manifestaciones públicas en este país. Una es la Marcha del Silencio, el movimiento de los derechos humanos, la otra es el movimiento de la diversidad, ¿no? y esa enorme marcha que cada septiembre camina por 18 de julio. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas. Además, es un movimiento social maduro, tan maduro como para proponer un proyecto de ley. La base del proyecto de ley la redacta Ovejas Negras y particularmente alguien a quien quiero hacer un reconocimiento muy especial, que es Michelle Suárez, la primera abogada trans en Uruguay. Esto coloca a Uruguay en un lugar único en el mundo. No existe otro ejemplo de estas características. Y seremos, sí, con este proyecto único, como digo, el 12º país en sumarnos a esto que creo que es el curso de la historia y que no se podrá detener. Desde ya, Scagliola, a la luz de lo que aconteció desde aquel momento hasta ahora, ¿sigue valorando, sigue considerando que era necesario publicar su condición sexual? Usted dijo algo así como, bueno, soy frente amplista, exiliado, de Nacional, del Barça y gay. Esto del gay, dentro de 20 años no va a tener relevancia, pero hoy sí la tiene. Exactamente. Bueno, yo pienso que sí, estoy absolutamente convencido de aquello que hice el 11 de noviembre de 2011, me acuerdo por aquella fecha tan particular del 11 sí. del 11. Creo que es absolutamente necesaria la visibilización como una estrategia política de hacer normal lo que hoy resulta que es algo así como excepcional. No hay políticos, claro, no hay militares, no hay deportistas que puedan expresar abiertamente su homosexualidad. Claro, yo creo Andrés, ¿y en la evaluación esa qué le deja, por ejemplo? ¿Le deja más sinsabores que gratitudes o al revés? No, yo, por un lado, desde lo personal, yo vivía abiertamente mi orientación sexual, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, o sea que esto fue de alguna manera poner en línea también la vida privada con la vida pública. Yo ahí también decía en ese reportaje que tú estás citando,
que mientras sea objeto de discriminación, de burla, de insulto, la condición sexual de una persona, necesariamente hay una dimensión política en todo esto. Y yo tengo una responsabilidad política. Y entonces esa visibilización yo creo que es muy importante. Fernando Amado lo decía el otro día en el debate en la Cámara de Diputados, en un discurso que creo que fue muy bueno. Él decía, bueno, seguramente en esta Cámara hay homosexuales o lesbianas y sin embargo ninguno lo expresa públicamente porque todavía es objeto de rechazo o de burla. Yo creo que tenemos que avanzar. Lo mío fue un granito de arena en ese avance. Pero insisto, cuando uno ve que la historia corre para este lado, creo que son procesos que no se detienen. Bien, Andrés, a propósito de avances y retrocesos, ¿la postergación les genera a ustedes una inquietud respecto a eventuales modificaciones en el texto? Genera inquietud en relación a modificaciones. Es un proyecto que, como decía, fue muy trabajado en la previa. Es decir, antes de entrar al Parlamento, Ovejas Negras hizo consultas con la Universidad de la República, con especialistas de todo tipo. Estaba como blindado. De alguna manera es un muy buen proyecto. En la Cámara de Diputados se le hicieron algunas modificaciones. Curiosamente, una de las modificaciones no refería al matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que refería al orden de los apellidos. Yo creo que ahí, y recuerdo ahora palabras de Daniela Paisé en Cámara, de la diputada Daniela Paisé, esto de poder alterar el orden de los nombres, de los apellidos en realidad, y que el apellido materno pueda de alguna manera ocupar el primer lugar, fue de las cosas que generó más debate, ¿no? Y entonces también nos lleva a reflexionar en qué sociedad patriarcal y machista estamos viviendo. Me parece que eso ha sido un aporte de la reflexión y del debate a nivel de diputados. ¿Y por qué flanco advierten ustedes cierta debilidad como para que ingresen algunos cambios? Bueno, yo creo que este es un proyecto muy complejo que introduce toda una serie de modificaciones en el Código Civil. Creo que la oposición llega tarde a identificar la importancia de este proyecto. Yo creo que subestimaron este proceso y subestimaron este proyecto. Ayer escuchaba a algunos legisladores de la oposición que decían, bueno, es que aquí se está debatiendo la arquitectura de esta sociedad, nada más ni nada menos de cómo se componen los matrimonios, el divorcio, la filiación. Entendiendo por arquitectura el Código Civil, por Exactamente, el Código Civil y sobre todo el matrimonio. Yo creo que va a haber propuestas de modificación del proyecto, seguramente con el afán de retrasarlo, que es lo que yo creo que anida en esta propuesta de la oposición, una vez que el partido está perdido, porque la sociedad ya asumió para sí que las personas del mismo sexo pueden componer familias y que son legítimas. El 54% de las personas opina de esta manera, según los sondeos de opinión. Creo que viendo el partido perdido, ahora en lo que estamos es tirando la pelota para adelante, exactamente, hablando en términos futbolísticos. Alargues. De todas maneras, yo quiero ratificar acá el respaldo del Frente Amplio, lo hizo ayer a través de su coordinador de bancada, en relación a que están los 16 votos necesarios para aprobar este proyecto. Nada varía entonces la aprobación en abril, digamos, se dilató la decisión. Yo creo que se va a aprobar en abril y que esa es una muy buena noticia para las personas gays, bisexuales, lesbianas y trans, pero también para la sociedad uruguaya, porque va a ser una sociedad mejor. Este es un proyecto justo y necesario. Usted lo ha dicho en esos términos. Justo, en primer lugar, porque amplía derechos y no los restringe a ninguno. Es decir, al otro día de la aprobación de este proyecto, todos vamos a tener más derechos, incluso las parejas heterosexuales, y no menos. Nadie va a perder derechos. Y necesario porque hoy en Uruguay, muchos de quienes nos estarán viendo, lesbianas, gays, bisexuales y trans, sufren todavía discriminación. Claro. Ahora, cuando se menciona casi que exclusivamente el componente de derechos, hay quienes dicen, bueno, pero esto es una cuestión que está desde ya contenida en la propia Constitución. Derechos, deberes y garantías. ¿Dónde están las obligaciones también que debería contener la norma? Bueno, todas las obligaciones que hoy tiene cualquier pareja en relación a su matrimonio y en relación a sus hijos. Lo que pasa es que estamos viviendo un desamparo absoluto en relación a la protección de aquellas familias o compuestas por parejas del mismo sexo y con hijos a cargo. Hoy, por ejemplo, si no hay el amparo de la unión concubinaria, que recordemos que es muy exigente, que requiere 5 años de convivencia en común, que tiene toda una serie de complejidades. Hoy, si falta uno de los responsables de esa familia, ese niño está sujeto a todo tipo de
de injusticias o de desamparo. Entonces creo que en ese sentido este proyecto avanza. Bien, ayer alguien me comentaba que el sistema político, si llega a un acuerdo de estas características, como haber postergado la aprobación del proyecto, insinúa que va a haber un margen de negociación, porque si no, no tendría sentido la postergación de ayer. Y se mencionó la palabra desglose, ¿no? La eventualidad de que también sea sometido a un desglose. ¿Ustedes cómo interpretan esta eventualidad? Bueno, yo acá voy a hablar en términos personales. Tengo esta doble condición de pertenecer a un movimiento, pero además de pertenecer al Frente Amplio, ¿no? Y creo que a partir de una reflexión personal diría, este proyecto es un conjunto. No es un proyecto de matrimonio gay, como se nos ha dicho y como se titula una y otra vez en los medios de prensa. Este es un proyecto de matrimonio igualitario que sienta las bases de un contrato como es el matrimonio, tanto para parejas del mismo sexo como de diferente sexo, y así lo define el primero de los artículos de este proyecto de ley. Tocar una parte o desglosar una parte empieza a transformar este proyecto en un proyecto rengo, ¿no? Yo he tenido acá el privilegio de recibir a muchos dirigentes políticos que han manifestado más o menos sobre una base de un consenso la aprobación del matrimonio igualitario como ampliar derechos. Pero cierto reparo cuando empezamos a hablar de las adopciones. ¿A usted eso le consta también? Bueno, yo creo que este tipo de situaciones expresan todavía la emergencia de un Uruguay conservador que está ahí, del que no nos terminamos de desprender y que, entre otras cosas, muestra resistencia. Yo ayer leía una columna del obispo de Minas, Jaime Fuentes, donde nos planteaba que el derecho divino está por sobre los derechos humanos. Nada más ni nada menos, algo que me imagino que causaría escozor si tuviera una difusión más amplia de la que ha tenido, ¿no? Los derechos humanos en este país están por sobre las creencias individuales de cada una de las personas y esto me parece muy importante rescatarlo. Y entonces ahí se nos dice, en ese tipo de columna compartida por muchos de los integrantes de la oposición que van seguramente a votar en contra de este proyecto, se nos dice que entonces la familia es solo aquella unión de dos seres capaces de procrear, ¿no? Y entonces introducen el tema de adoptar o de tener hijos. Yo creo que hay muchos niños desamparados en esta sociedad, que el amor no tiene identidad sexual ni tiene orientación sexual, sino que es eso, y que lo que sí requiere es amparo. Hoy hay niños adoptados por parte de homosexuales o de lesbianas. Hoy hay hijos de otros matrimonios que después forman parte de una familia compuesta alrededor de una pareja de personas del mismo sexo. Entonces, ya no es una hipótesis de si los homosexuales pueden adoptar. Es la realidad de niños que hoy existen y que necesitan amparo legal. Bueno, allí está prevista, como usted dice, la adopción y la progenitura jurídica, es correcto el concepto, ¿no? Por la cual antes de la fertilización in vitro, debe asumir la pareja que esté dispuesta a adoptar aquella cuestión de las responsabilidades, ¿no? De los derechos, pero también de las obligaciones. Sí, bueno, esto es así como decía o como te comentaba, este es un proyecto global, por eso es tan importante no comenzar a tocar en un lugar para desacomodar en el otro. Pero el riesgo existe, el riesgo existe. El riesgo existe, por eso también nos parecía que una rápida aprobación en el Senado evitaba que un proyecto complejo tuviera este tipo de desglose o de fragmentación. De todas maneras, yo lo quiero mirar por la positiva. Tenemos 4 meses para un debate en serio, un debate que ahora dice la oposición que quiere dar, porque lo cierto es que en los ámbitos de debate que se generaron, muchos de esos ámbitos generados por las propias juventudes de los partidos Nacional y Colorado, en general aquellos que se oponían a este proyecto no participaron. Entonces, participemos de este debate, demos un debate lo más amplio posible, pero preservemos lo que es un proyecto de ley pensado como una globalidad y, como decía, una globalidad de justicia y de necesidad, ¿no? Bueno, hay quienes aquí le saludan, dice, bueno, sobre su valentía, en fin, muchos tendrían que aprender de su actitud y también hay otros tweets que se vinculan
a esa cuestión de la vulnerabilidad del pequeño, del niño, ¿no? De quien no tiene todavía la capacidad para tomar una decisión y de quien eventualmente puede someterse. Siempre se dice, los niños son muy crueles, entonces en ámbitos educativos, por ejemplo, pueden someterse a la chanza de aquel que cree ser superior, digamos, en esos términos familiares. Claro, y este es un argumento para no cambiar o para hacer todo lo posible por cambiar rápidamente este ambiente de discriminación que vivimos en la cotidiana. Los centros de estudio efectivamente son ambientes muy hostiles, pero son hostiles frente a todo lo diferente, ¿no? Sí. Entonces el combate a la discriminación tiene que ser nuestra principal bandera. De todas maneras, yo quisiera decir que la homosexualidad fue quitada del catálogo de enfermedades, digamos, ya digamos, en las asociaciones americanas, claro, de psiquiatría y de psicología en los años 70. En el año 90 la Organización Mundial de la Salud hizo lo mismo. Y además todos los estudios que se han hecho en relación a la capacidad de padres del mismo sexo, digamos, de criar a sus niños, de cuáles son sus competencias, su afectividad, su desarrollo, demostraron que tienen exactamente la misma capacidad que las parejas heterosexuales. O sea que si el argumento es el amparo del niño, precisamente tenemos que regular ese amparo, proteger jurídicamente a estas familias y a estos niños, y habilitar a que más niños tengan el amparo de una familia que los quiera, que me parece que es el derecho del niño a tener una familia. Bueno, después hay ciertas picardías en algunos otros comentarios. Dice, ¿Tabaré está de acuerdo con Scagliola o entra en lo que es oposición? Digo por la referencia a la opinión del obispo de Minas. Bueno, yo no conozco manifestaciones públicas de Tabaré Vázquez en relación a este proyecto. Me gustaría conocerlas. Por lo pronto tampoco conozco ninguna manifestación en contrario. Mencionábamos recién al pasar el sistema educativo. ¿Está inmaduro todavía para asumir este desafío de la igualdad, de más derechos para más gente? Bueno, yo creo que hay distintos ámbitos de la sociedad que tienen que prepararse para una sociedad más igualitaria. Es decir, así como decíamos que este proyecto es una globalidad, nosotros venimos trabajando desde las políticas públicas en relación a la diversidad sexual porque no solo se trata de un cambio jurídico, sino también de un cambio, por ejemplo, en cómo diseñamos políticas sociales. Claro. Nosotros diseñamos políticas sociales para parejas heterosexuales compuestas por papá, mamá y 2 niños. Y realmente el diseño de las políticas sociales tiene que incorporar la diversidad de familias. Bueno, alguien decía el otro día que también hay cierto riesgo de ser tendencioso de su parte para la aplicación de políticas sociales en su condición de jerarca del MIDES, porque tendría aquello de la acción afirmativa para el grupo que usted defiende. Sí, yo recuerdo ese comentario y recuerdo que mi respuesta fue, en primer lugar, no entiendo, habría que pensar entonces que quienes diseñan políticas y son heterosexuales son tendenciosos en contra de la diversidad sexual. Y en segundo lugar, nosotros diseñamos acciones afirmativas para todos aquellos colectivos que están en una situación de vulneración de derechos. Es decir, entendemos que precisamente la igualdad se construye apuntalando a aquellos colectivos que por una u otra razón ven vulnerados sus derechos. En este caso, el de la diversidad sexual es absolutamente obvio, pero también trabajamos con afrodescendientes, con la comunidad afrodescendiente, lo hacemos con migrantes. Nos parece que en esos 3 colectivos tiene que haber acciones afirmativas para igualar, precisamente. Claro. La ostentación de la condición sexual, muchas veces por parte de homosexuales, ¿es algo que a usted le inquieta en cuanto a que puede transmitir una idea equivocada de lo que se pretende obtener como derecho? Mira, me gusta mucho esta pregunta. ¿Qué quiere decir ostentar de la condición sexual? Yo lo que sí creo es en la libertad de las personas para poder expresarse públicamente. Es decir, si yo fuera hoy de la mano, diera un beso a mi pareja en el espacio público, seguramente causaría las miradas, los comentarios de Volveríamos a eso que usted dijo, que dentro de 20 años sería normal. Ahora, esto va a ser normal, pero sí, déjame claro, decirte lo siguiente. Uno de mis aprendizajes, precisamente de aquel año 2011 en el que manifesté públicamente mi condición de gay, mi orientación sexual, fue precisamente que se me decía, pero qué necesidad, yo no voy por la vida diciendo que soy heterosexual. Y en realidad lo que nos tendríamos que preguntar es si permanentemente los homosexuales no están exponiendo su heterosexualidad, perdón, los heterosexuales, cuando lucen un anillo, cuando hablan de su familia y de las vacaciones, de sus hijos, de cómo han pasado, cuando tienen el retrato arriba de su escritorio en su lugar de trabajo. Es decir, hablan abiertamente de una realidad que es cotidiana. Bueno, nosotros quisiéramos hacer lo mismo. Claro, en todo caso, probablemente se apunte con ese comentario a lo que sucede en la Marcha de la Diversidad en septiembre, donde ya hay como una exaltación también, ¿no?, muy festiva, por otra parte.
Bueno, la Marcha de la Diversidad yo creo que es la consolidación de una apuesta igualitaria de este país. Y yo como hombre de izquierda no puedo más que saludar esa marcha, que sentirme muy orgulloso de esa marcha, porque esa marcha no solo es la marcha de la diversidad, no es la marcha del orgullo gay. Claro. Es la marcha de la diversidad. Claro. Y si ustedes ven la proclama que cierra la marcha, esa marcha siempre habla de todos estos colectivos que hemos dicho que están en una situación de vulnerabilidad, incorpora la discapacidad, a las personas que viven con HIV. Es una marcha por los derechos de todos con un sentido que es el sentido igualitario. Finalmente, me llama la atención, por ejemplo, ¿a usted le ha afectado el hecho de que se titule matrimonio gay cuando usted mismo ha asumido esa condición? ¿Entiende que allí también hay como una connotación de discriminación? Yo creo que de parte de algunos medios hay una intencionalidad de generar una especie de alarma pública sobre determinados actores para que reaccionen, y efectivamente en las últimas semanas hemos visto notas editoriales de diarios muy importantes de este país, hemos visto bueno, a jerarcas de la Iglesia Católica salir a confrontar esta ley, esta medida. Dicho sea de paso, yo participé en Colonia Valdense en una organización, un seminario de organizaciones religiosas de tipo protestante, y ellas apoyaron este proyecto. Por tanto, también rechazo el anticlericalismo de estar o de pensar que acá hay una confrontación con todas las iglesias. Por suerte hay muchas iglesias y hay buena parte de ellas que han comprendido que lo principal es el amor y no este tipo de restricción de las libertades y de la igualdad. Bien, un gusto escuchar a Andrés Scagliola, dice Martín Alcántara aquí, y comparto esa opinión. Ha sido muy grato recibirlo esta mañana. Tendríamos otros asuntos para hablar del MIDES, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en fin, tendremos oportunidad. Esto de la renta básica fija, por ejemplo, que sí, yo creo ha generado un debate, ¿no? Creo que es una idea a discutir. Creo que este nombre no es el más feliz. En general se habla de la renta básica universal. Sí. Me parece que es una propuesta que habrá que madurar, que llevará tiempo. Creo que en Uruguay todavía tenemos un rezago muy fuerte en políticas sociales que brinden servicios en educación, en salud, en cuidados, que es uno de los temas que hemos venido trabajando, pero sin duda lo que no hay que negar es el debate. Claro, debatir. Pero allí está el flanco ese de la contraprestación. Dicen, bueno, pero esto va a estimular a que no se trabaje. Bueno, si es una renta básica universal, por definición, es decir, una renta que tú recibirías, que yo recibiría por el solo hecho de ser ciudadano, no se puede exigir una contraprestación. No forma parte no desalienta al trabajo tampoco. De una renta básica universal. No, en todo caso, quienes argumentan por esta renta básica universal, que además tiene un largo recorrido ya casi de 20 años a nivel europeo y de otros países, es precisamente que nos pone en un piso mínimo de lo que definimos como dignidad de vida para poder entonces insertarnos en el mercado laboral, desarrollar nuestra vida, el estudio y demás. Muchas gracias. Bueno, yo te agradezco mucho esta instancia y ojalá en abril tengamos un nuevo avance hacia la igualdad. No hay tiempo, no hubo tiempo para el estudio, me parece que es improcedente. Ese argumento permeó hacia la oposición, hacia el oficialismo, al Frente Amplio, que toma esa inquietud y a la luz de los hechos a la oposición le fue bien. Bueno, yo creo que el Frente Amplio, en aras precisamente de tener una actitud de amplitud para con la oposición, de alguna manera se abrió a esta propuesta. De todas maneras, en lo personal y algo de lo que conversábamos ayer a través de las redes sociales y después frente al registro civil, junto con Ovejas Negras y el resto del movimiento de la diversidad sexual, es que una vez que entró en el orden del día de la Cámara de Senadores, precipitarse a postergarlo a abril era improcedente. Bueno, allí había también una sensación de que había que administrar de otra forma las expectativas, porque había mucha gente en las barras, hubo personas que llegaron desde el extranjero además para acompañar esta iniciativa. Yo creo que el Frente Amplio, y así lo dije en algún tuit y en alguna publicación en Facebook, tiene que examinar su relación con los movimientos sociales. Acá hay un movimiento social muy importante, es uno de los que organiza una de las dos grandes manifestaciones públicas en este país. Una es la Marcha del Silencio, el movimiento de los derechos humanos, la otra es el movimiento de la diversidad, ¿no? y esa enorme marcha que cada septiembre camina por 18 de julio. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas. Además, es un movimiento social maduro, tan maduro como para proponer un proyecto de ley. La base del proyecto de ley la redacta Ovejas Negras y particularmente alguien a quien quiero hacer un reconocimiento muy especial, que es Michelle Suárez, la primera abogada trans en Uruguay. Esto coloca a Uruguay en un lugar
único en el mundo. No existe otro ejemplo de estas características. Y seremos, sí, con este proyecto único, como digo, el 12º país en sumarnos a esto que creo que es el curso de la historia y que no se podrá detener. Desde ya, Scagliola, a la luz de lo que aconteció desde aquel momento... Se dirá, bueno, hace mucho tiempo que venimos esperando por una ley de este tipo, pueden esperar 4 meses más, pero cuando nos parece que esa postergación es injustificada, entonces es que manifestamos esto. ¿Y los argumentos, Scagliola, que se exhibieron para esta postergación? Bueno, yo creo que los argumentos que exhibe la oposición en términos de falta de estudio hablan por sí solos, es decir, hablan de la oposición. Hace 2 años que venimos debatiendo este tema, hace 2 años que está en sede parlamentaria. La Cámara de Diputados hizo un trabajo súper extenso a nivel de la comisión y después un debate que vimos todos en directo y que realmente fue muy importante. Entonces, aducir ahora de que no... Seguimos adelante acá en Telebuendía, recibiendo con muchísimo gusto a Andrés Scagliola, es el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, activista por la diversidad sexual. Scagliola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gran gusto. Bueno, tenemos algunos temas para considerar, por ejemplo, lo que fue la postergación hasta las primeras sesiones de abril de la ley, del proyecto de ley de matrimonio igualitario. Usted ya ha manifestado cierta decepción, Andrés, con este tema. Sí, ese fue el primer sentimiento que creo que a todas las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans de Uruguay nos embargó, ¿no? Una cierta decepción, una cierta tristeza por la postergación.